Y acá en The News le compartimos lo que es noticia en cada país de América Latina. Por eso ahora hacemos una parada allí en Perú. Carmen Alvarado nos actualiza lo que es acontecer. Escuchemos. Muchas gracias, Andy, por el pase. Efectivamente, seguimos actualizando la información desde la capital peruana y en esta oportunidad vamos a hablar de economía, entre similitudes y diferencias de lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Javier Milei, de la República de la Argentina, y lo que ocurrió también en mi país, en el Perú, y por eso me encuentro en estos momentos con Mónica Muñoz, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo estás, Mónica? Un placer y gracias por estar con The News. Muchas gracias, Carmen. Entre las similitudes y las diferencias, ¿qué podrías tú enfatizar lo que viene haciendo el gobierno de Javier Milei con lo que también se dijo en campaña, que es otra cosa muy diferente, con lo que se hizo en la época de Alberto Fujimori en los años 90? Sí, cuando nosotros llamamos la década de los 80, el Perú tenía un escenario de múltiples crisis. Esas crisis fueron en general causadas por mal manejo macroeconómico que se dio en los años 70, en los años 80. Teníamos un periodo de mucha inflación, los precios subían muy rápido. El año 90 terminamos con una inflación de más de 7.000% en un año. Y si miramos la inflación acumulada entre el 1988 y 1990, llegamos a 2 millones de inflación. Así que estamos hablando de un porcentaje muy alto de inflación. Esa es una similitud con Argentina, que si bien no ha llegado a tener un periodo tan largo de inflación como hemos tenido nosotros, de hiperinflación como hemos tenido nosotros, sí están pasando por un proceso inflacionario fuerte. Hay además algunas otras similitudes. El gasto de gobierno estaba descontrolado también, había una deuda pública muy alta que se financiaba justamente imprimiendo dinero, y por eso también eso incentivaba que la inflación crezca más. Así que en general esas son similitudes. Hay bastantes diferencias. Perú estaba en general peor que lo que estuvo en Argentina, que lo que está en Argentina en este momento. Teníamos una recesión muy crítica, había desbalances macroeconómicos en todas las cuentas. En el caso argentino eso no es así, han seguido exportando, han seguido creciendo. Entonces, digamos, ellos tienen más ventajas para poder salir rápido de la crisis. Lo has dicho bien, Mónica, solamente déjame referirme a las cifras porque lo tengo aquí a la mano y me refiero al Perú para que puedan entender lo que nosotros estuvimos pasando. 2 millones de inflación, y lo ha dicho bien Mónica. Por ejemplo, tenemos aquí en 1988 estamos hablando de 1.722, en 1989 de 2.775, llegamos a 1990 con 7.649.7 y luego vino el Fujichoc, señores, y de eso va a derivar también mi pregunta. ¿Por qué les estoy hablando de estas cifras? Luego, en 1991, 139.2%, 1992, 56.7%, 1994, voy avanzando un poquito más, Mónica, 15.4%, y a partir de 1997 la inflación a un dígito, lo esperado. Entonces, ¿por qué estoy dando estas cifras? Lo que quiero entender es que eso es un largo camino, es un proceso que se tiene que dar. Claro, y eso también costó mucho a la parte más vulnerable, me refiero a la parte social, porque sufrimos, de que sufrimos, se sufrió. Sí, correcto. Ahí los mecanismos de ajuste se dieron, digamos, en un primer momento por el lado de todo el desequilibrio macroeconómico que había que hacer un ajuste a todo el gasto del gobierno, pero también se liberaron distintos controles de precios que estaban dándose en el país, tanto controles de precios de bienes de primera necesidad, alimentos, transporte, gasolina, combustibles, pero también los controles cambiarios. Nosotros teníamos varios regímenes de tipo de cambio y todos esos se liberaron en 1990, en agosto de 1990. Y a eso se sumó, yo creo, algo bien importante, Carmen, que tenemos que considerar, que eso es un paso que todavía falta discusión más profunda en Argentina, que es la institucionalidad de esos cambios. Todo se tradujo al final en la Constitución. Hubo un cambio constitucional que se aprobó en el 93 y hay artículos de la Constitución que son bien claros en qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer el gobierno, qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer el Banco Central. Entonces, por ejemplo, Javier Milei en su primer paquete de reformas ha pasado una serie de reducciones de gasto público, hubo una devaluación muy fuerte del tipo de cambio oficial para acercarlo más al tipo de cambio del dólar blue, ¿verdad? Esos son primeros pasos y ahora está hablando de una posible competencia entre las monedas, ¿verdad? Y digamos, esos son algunos pasos, pero al final todo tiene que redundar en que tiene que haber una estabilidad
fiscal, una estabilidad macroeconómica, el Banco Central tiene que ser disciplinado e independiente y el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Hacienda, en su defecto, tiene que tener un gasto también sostenible. No puede gastar por encima de lo que recibe. Entonces, claro, y en ese sentido, Mónica, tienes mucha razón. La estabilidad y la política monetaria que se maneja en el Perú es responsable. Y porque también está avalado por la Constitución 1993 y le da la autonomía, le da la independencia al Banco Central de Reserva. Pase lo que pase en la política peruana, señores, pues el Banco Central de Reserva se respeta y las medidas como tal también. Entonces, ustedes han visto cómo han caído bastantes presidentes en los últimos años. Cada diciembre, me parece, cada Navidad hemos recibido, en las últimas Navidades me refiero, hemos recibido pues a diferentes rostros políticos de presidentes, pero ahí está la estabilidad gracias al Banco Central de Reserva, algo que también debería tomarse en cuenta en Argentina. Sí, correcto. El Banco Central de Reserva en Perú es independiente desde el 79, pero en la Constitución del 93 se le pusieron varios candados y un candado fundamental es justamente que no le puede prestar el Banco Central dinero al Estado para financiar subsidios, gasto público, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ese candado, junto con otros candados, como que no puede haber tipos de cambio diferenciados, no puede haber tasas de interés diferenciadas, también hay libertad en tasas de interés, libertad en tipo de cambio, entonces han permitido que estando en el rango constitucional, a pesar de toda la inestabilidad política que pueda tener el país, pueda, digamos, superar la parte macroeconómica y hemos podido capear estos temporales políticos que han venido en los últimos años. Sí, sí, importante en ese sentido. Bueno, dejando estas cifras, vamos a las expectativas y proyecciones también que hemos recogido del Banco Central de Reserva pero de Argentina, porque incluso la proyección de diciembre del 2024, según lo que se tiene estipulado, llegaría a 210.2 la inflación interanual. No, el diciembre de 2025, 57.9, diciembre de 2026, 30.8, lo que podría decirse que habría una hoja de ruta, estableció unas proyecciones claras, claro, pero aún falta mucho camino por recorrer y también, bueno, el sector más vulnerable también deben tomarse algún tipo de respaldo y eso me gustaría que tú puedas explicar qué pasó en la época de Alberto Fujimori. Se respaldó también a ese sector vulnerable, se les ayudó con un tipo de subvenciones, ¿qué pasó en ese momento? Sí, de acuerdo, hubo efectivamente todo shock, todo ajuste y sobre todo un ajuste tan fuerte como el peruano requirió una serie de coste social muy alto, ¿no? Y sin duda la inflación que en el primer momento se disparó, los precios de los combustibles, de los alimentos subieron entre 1000 y 3000% de un día al otro, que ese fue el primer paquetazo, ¿verdad? El primer shock fuerte del 90. Y eso efectivamente hizo que la pobreza aumente. Y además, cuando uno reduce gasto público, lamentablemente es indefectible que tiene que despedir a algunos empleados públicos. El empleo público se redujo en 3% aproximadamente. Se estima que más de 50.000 personas perdieron el empleo. Y se le trató de dar algún apoyo social a esas personas, pero en verdad el mecanismo fue liberalizando otros mercados, es que se pudo lograr que a los años ya esas personas se puedan colocar en otros empleos. Pero sí en un primer momento la pobreza subió y siempre hay un incremento muy fuerte de los precios en un primer momento. En Argentina ya le ha chocado en enero y febrero de este año este primer incremento fuerte. Se espera que cuando haya la liberación cambiaria, que todavía no se ha dado, vaya a haber de nuevo un incremento fuerte de los precios, pero la idea es que se den estos shocks, porque estos shocks se tienen que dar, porque si no el problema simplemente se alarga en el largo plazo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una década perdida. Todos los años 80 nuestro PBI per cápita cayó y es como si hubiéramos estado recién en el 2000 como estábamos en 1970. Hemos perdido casi 30 años de crecimiento en el caso peruano. En Argentina todavía no están en una etapa tan crítica y por eso es importante que tomen las medidas a tiempo. Sí hay un costo social fuerte en un primer momento, pero la idea es que si el Estado da las medidas para ayudar a las personas más vulnerables, se pueda eso paliar y al final la economía en promedio vamos a estar mejor en el mediano y largo plazo. Y otro tema de discusión también en ese momento, tengo entendido, fue cambiar de moneda, sí o no. Incluso se contemplaba también la dolarización y recuerdo mucho escuchando a otros analistas que Hugo Velarde fue el hombre que dijo que no, hay que mantener nuestra propia moneda nacional. Claro que nosotros tuvimos varias monedas, recordemos el INTI y después que pasó al Nuevo Sol. Entonces, de hecho, el Nuevo Sol se ha convertido en una moneda sólida, podríamos decirlo, en América Latina, con sus altas y sus bajas, pero nos mantenemos ahí. Ahora, en cuanto a esa discusión que se está dando en la Argentina, ¿no? Sobre la forma de
de poner esta libertad del uso de monedas, que esto, claro, se apega más a la dolarización, por lo que significa los dólares, ¿qué consideras tú? ¿Sería lo más adecuado o consideras que también, como se optó en el Perú, mantener una moneda nacional? Sí, de acuerdo. En Perú se optó por no dolarizar la moneda porque justamente entre los contras que tiene la dolarización está en que el país pierde mucho poder de controlar cuando hay algún shock fuerte en el país que no se está dando a nivel internacional. Si a Perú le está yendo mal y a Estados Unidos le está yendo bien, entonces Perú ya tiene una herramienta menos, que es justamente el control de su moneda, para poder salir de una crisis. Al revés, si a Estados Unidos le está yendo mal y hay un movimiento bancario con el dólar y a Perú no le está pasando nada, ese shock se le va a contagiar. Entonces, ese problema de la no convergencia de los shocks es lo que hace que sea una desventaja dolarizar. Y al final en Perú se decidió no dolarizar, pero se dejó la libre competencia de monedas. De hecho, justamente acá tengo la Constitución, el artículo 64 de la Constitución peruana, dice que el Estado garantiza la libre tenencia y disposición en moneda extranjera. Es decir, un peruano puede tener soles, puede tener dólares, puede tener euros, puede tener cualquier moneda y es aceptada como medio de pago. Y es bien importante esa libertad porque al final eso no necesariamente es un camino a la dolarización. Veo mucho en Argentina que se cree que esto es un primer paso a la dolarización. En Perú fue al revés. En Perú efectivamente hubo una dolarización. Cuando uno mira el ratio de dolarización en el sistema bancario del 90-91 pasó del 20% al 80%. Hubo una dolarización inmediata. Prácticamente las personas se cambiaron su moneda nacional, sus intis, sus soles a dólares y lo guardaron en el banco, pero en la calle lo que se usa es la moneda nacional. Eso es lo que ha demostrado la evidencia internacional. No es que en las calles se va a usar más los dólares cuando haya libre competencia de monedas. En el banco uno guarda sus dólares, pero en la calle uno usa los soles. En el caso de Argentina uno usaría más los pesos. Y la idea es que a medida que vayan pasando los meses y los años, si es que el Banco Central y el Ministerio de Economía del país actúan de forma responsable, entonces lo que vamos a tener es que vamos a poder, digamos, darle confianza a la ciudadanía en la moneda nacional, que eso es lo que pasó acá en Perú. ¿Qué ha pasado en el Perú? Y esa explicación que nos das, pues somos un ejemplo de cómo se ha manejado esa libre competencia de monedas donde el sol, bueno, se maneja en la calle, todo el mundo tiene sol y prácticamente es la moneda nacional, pero bien, hay personas que tienen su dinero, sus ahorros guardados en dólares y también en otro tipo de monedas como euros y demás. Mónica, ha sido un placer conversar contigo, no sé si quieras agregar algo más súper chiquito. Sí, solo que en América Latina hay distintas experiencias de cómo combatir una inflación. Argentina tiene toda la riqueza y toda la posibilidad que no tienen incluso otros países, así que sin duda va a poder salir de este problema, solo que tienen que hacerlo de forma consensuada y confiando en lo que dice la evidencia de otros países. Muchas gracias, Mónica. Entonces, con esta entrevista yo me despido, retorno a estudios.